Buenos días, siendo ya las 8:11 de la mañana. Entramos a nuestro primer bloque de entrevistas. Tenemos como invitado al sociólogo Pavel Muñoz López, asambleísta por la provincia del Pichincha, sociólogo licenciado por parte de la Universidad Pontificia Católica de Quito, por la PUCE, y una de las figuras más prominentes de la Revolución Ciudadana en la actual asamblea. Primero, muy buenos días, Pavel, ¿cómo está? Fernando, buenos días, ¿cómo está? Un saludo para usted y para toda la audiencia. Bueno, tenemos ya sesión de asamblea para este miércoles 9 de marzo a las 2 de la tarde. Han sido convocados los asambleístas para poder conocer esta sesión, las 767. Pero la presidenta de la asamblea, la señora Guadalupe Llori, no da paso a una reinstalación, a continuar con la asamblea 758, que era la pretensión de los asambleístas del bloque de UNES para conocer esta resolución y buscar la derogatoria de la ley de desarrollo económico que fue aprobada por el Ministerio de la Ley el año pasado, en noviembre del año pasado. ¿Cuál será la posición de ustedes ante esta convocatoria y cuál será también su posición en cuanto a persistir, a insistir en el tema de la derogatoria de esta ley? Sí, Fernando, me parece que debemos contextualizar qué es lo que está pasando en la Asamblea Nacional. Y lo que usted señala es uno más de varios incumplimientos que los asambleístas de distintas bancadas vamos sintiendo. En efecto, usted bien señala la ley humanitaria, no humanitaria, sino esta ley que termina siendo un paquetazo tributario pensada por el gobierno de Guillermo Lasso hacia el bolsillo de los ecuatorianos, fue aprobada de manera irregular. Esto también hay que, digamos, destacar, poner énfasis en ello, porque la forma en la que se comunicó de parte de la Asamblea Nacional al Ejecutivo permitió que el Ejecutivo, digamos, abuse de sus facultades y proclame una ley digamos, publique una ley que claramente estaba negada por la Asamblea Nacional, había sido negada por la Asamblea Nacional. Esto, lastimosamente, a la ciudadanía se le ha contado solo una parte del fenómeno de lo que sucedió ese día en el que se aprobó, o más bien dicho, que no se aprobó en la Asamblea Nacional el paquetazo tributario, pero que Guillermo Lasso lo pasó por el Ministerio de la Ley. Recuerde esto, Fernando, significó al menos dos acciones de parte de nuestra bancada. La primera, que pongamos una acción de inconstitucionalidad respecto a lo que había pasado y la forma en la que se había promulgado esa que técnicamente se llama decreto ley. Y la segunda cosa que hicimos es presentar un proyecto de ley derogatorio para que ese paquetazo tributario deje de tener efecto en los bolsillos de los ecuatorianos. La demanda de inconstitucionalidad ha sido emitida a trámite, pero está también teniendo el trámite lento que tiene en la Corte Constitucional. Y la otra, que ha sido burlada, diría yo, es la necesidad, la obligatoriedad de que el Consejo de Administración Legislativa califique esa ley. ¿Por qué digo la obligatoriedad? El Consejo de Administración Legislativa está en la facultad de calificar o no calificar los proyectos de ley si es que estos no cumplen, no califica si es que estos no cumplen los requisitos necesarios. Pero en este caso, no solamente que cumple los requisitos necesarios, sino que además en la Asamblea Nacional hay un precedente, y es que en la legislatura anterior, con iniciativa de legisladores de Creo, nada más y nada menos que legisladores de Creo, lograron derogar una ley de la misma forma, decreto ley. Ahora la Asamblea Nacional se declara loca, al menos del Consejo de Administración Legislativa, tengámoslo claro, y particularmente la presidenta, la vicepresidenta Guamaní, dicen que, digamos, no entienden el artículo constitucional y plantearon que esta consulta de autorizarle al CAL o autorizar a la Asamblea Nacional que le consulte a la Corte Constitucional debe pasar al pleno de la Asamblea Nacional, pero nada de eso ha sucedido. Insisto, tal vez hay algunos elementos más que acotar, pero lo importante es entender que en el contexto general estamos violentando o están violentando de manera reiterada los procedimientos parlamentarios. Pavel, y justamente en ese sentido, ¿no?, en ese camino que parece que ha tomado el Ejecutivo, se nos viene esta ley de inversiones. Y esto sí es alarmante, porque ya estamos corriendo en el plazo que manda la ley. Fue presentada, fue enviada por el Ejecutivo el 22 de febrero del 2022. Así lo tengo yo registrado. Y ya estamos más o menos por la mitad del plazo legal. Un día menos, 2 días menos. Pero va caminando, va avanzando el reloj y parece que la estrategia es aprobar leyes de esta forma, es decir, que entren por el Ministerio de la Ley. No existe todavía un borrador o un pronunciamiento de la comisión respectiva en cuanto a un primer debate.
Y realmente preocupa porque esta ley de inversiones, analizándola, estudiándola, aquí lo hemos hecho con algunos invitados, tiene algunas inconstitucionalidades que tienen que ser avisadas por la Asamblea. Sí, fíjese la injusticia, ¿no es cierto?, que se da en el tratamiento de esta ley para que el legislativo la debata y no así para que el ejecutivo la estudie, la promulgue, digamos, y la envíe. ¿Cuántos meses vamos? Ya pierdo la cuenta. Me parece que vamos cerca de 10 meses de ejercicio gubernamental. El gobierno se ha tomado 10 meses para trabajar esta ley, para promover inversiones, y a la Asamblea Nacional y el Ejecutivo teniendo todo el aparataje que tiene, digamos, ministerios específicos para tratar este tipo de normativas. Estoy hablando del Ministerio de Comercio, estoy hablando del Ministerio de Economía y Finanzas, las distintas carteras de Estado para que puedan de alguna u otra manera alimentar un proyecto de ley. Se han tomado más de 9 meses para elaborarla, pero a la Asamblea Nacional le dan solamente uno para que pueda estudiarla y debatirla. Esto, bien señala usted, Fernando, es una práctica que no debería ser reiterada ni reiterativa. Esta es una práctica que debería ser excepcional. Uno puede entender que de trámite económico urgente hayan mandado la reforma tributaria, el paquetazo tributario. ¿Por qué puede entender uno que eso lo hayan hecho? Porque si usted no aprueba tributos hasta diciembre del año anterior, digamos, no pueden estar en ejercicio en el año siguiente. Es decir, si es que el gobierno no se apuraba y, por ejemplo, se hubiera aprobado la reforma tributaria en enero, ya hubiera podido correr desde el próximo año, es decir, desde el 2023. Ahí es entendible que ellos hayan tenido el apuro de tratarla bajo la lógica de económico urgente, es decir, un mes. Sin embargo, insisto sobre eso, esa ley fue claramente negada y de manera abusiva la aprobó el Ejecutivo. Tenemos mucha preocupación, aunque de alguna u otra manera la comisión ya está haciendo su trabajo. Yo creo que la comisión va a permitir el primer debate y el segundo debate para que la Asamblea se pueda pronunciar, pero de todas maneras sigue siendo un proceso atropellado y no tiene la Asamblea Nacional el tiempo suficiente, Fernando, para analizar los más de 200 artículos que están ahí reformando 19 marcos legales. Nuevamente volvemos además a este defecto de las leyes troles. Y no es un argumento decir que como en el pasado se presentaron leyes de esa característica o reformas legales de esa característica, hoy también se lo va a hacer. Moreno destrozó, digamos, también los procedimientos parlamentarios y no tenemos por qué seguir ese ejemplo. Incluso si en la época de la Revolución Ciudadana algún momento se trató bajo la lógica de códigos, que de alguna u otra manera es distinto, leyes, digamos, reformas a varios cuerpos legales, no es lo normal. Y nos venimos acostumbrando, sobre todo desde la época de Moreno, a pasar leyes que tienen, por ejemplo, 404 artículos reformando 23 marcos legales. Esto sucedió con Moreno, ventajosamente se archivó. Ahora tenemos una ley para atraer inversiones que reforma 18 marcos legales, si no me falla la memoria, 18, 19, ¿sí? Y que de alguna u otra manera amerita el estudio del caso, Fernando. Si yo voy a reformar materia tributaria, tengo que tener tributaristas de por medio. Si voy a reformar materia de comercio exterior, tengo que tener especialistas de comercio. Si voy a reformar el código de comercio para, por ejemplo, comercio electrónico, tengo que tener especialistas en comercio electrónico. Y esto evidentemente toma un tiempo. Así que es deseable o era deseable que la Asamblea Nacional se tome 2, 3 meses en el análisis de esta normativa, sobre todo tomando en consideración que el Ejecutivo se toma 9 meses, pero mandan de nuevo de esta forma para o aprovechar de manera o aprobar de manera atropellada o, digamos, lo que usted bien advierte, eventualmente permitir que esto pase por el Ministerio de la Ley porque no habría el tiempo suficiente, el deseo suficiente o el mangoneo del caso, si usted quiere, para que la ley fuera aprobada de esa forma. Esperemos que no. La Asamblea tiene que pronunciarse y ponerle un alto a una ley que todavía no la termino de revisar, Fernando, debo ser sincero con usted, pero hasta donde voy genera importantísimas alertas porque están queriendo, digamos, privatizar todo en el país para que el Estado que ha invertido les entregue esto a privados que no han invertido un solo centavo y estos se levanten con las ganancias. Estamos muy preocupados. A ver, Pavel, y en la línea, siguiendo este análisis a la ley, que realmente sí la hemos revisado, al menos he tenido la oportunidad de leerla, que tiene que ser analizada
por asambleístas de su talla, que conocen lo que puede ocasionar leyes que vayan en contra de la Constitución. Vamos también por la línea de la Asamblea y de la Presidencia, porque actualmente los ecuatorianos estamos siendo testigos mudos, absortos de lo que pasa en la Asamblea. Se apagan luces, se prenden luces, se cancelan, se clausuran sesiones, no se convocan a sesiones, se habla de que se quiere defenestrar a la presidenta de la Asamblea, de acuerdos, y los ecuatorianos nuevamente vemos que se reeditan episodios pasados que pensábamos que se encontraban superados en nuestra historia democrática. ¿Qué sucede, Pavel, en la Asamblea Nacional? ¿Qué es lo que realmente pasa con la presidencia de la Asamblea Nacional? ¿Qué nos puedes decir? Fernando, esto es muy preocupante y tendría muchísimas cosas que decir, pero voy a hacer un ejercicio de resumen breve, digamos, por los tiempos que siempre suponen las entrevistas. En primer lugar, hay un conjunto de incumplimientos en la Asamblea Nacional. Y le podría poner muchos ejemplos, pero voy a ponerle al menos unos 2 o 3 que me acuerden. Por ejemplo, cuando la Asamblea Nacional observó el presupuesto general del Estado, el Ejecutivo le pidió al procurador que se pronuncie y el procurador le exige o le pide a la Asamblea Nacional que promulgue, que publique el presupuesto general del Estado y la Asamblea lo publica. Esto no puede ser. Una función del Estado distinta del legislativo no le puede pedir al procurador que se pronuncie sobre la Asamblea Nacional. Sin embargo, esto sucedió y la presidenta permitió eso. Segundo elemento, segundo ejemplo, el que le decía, la Asamblea Nacional negó con sus votos y con la mayoría del caso, negó el paquetazo tributario de Lasso. Sin embargo, la Asamblea Nacional le informó al Ejecutivo sin considerar la votación de negación y esto le permitió a él publicar esto. Tercer elemento, hay varios cambios del orden del día que han tenido los votos para ser incorporados. Te pongo el caso particular mío. Yo puse un cambio del orden del día para que el Consejo de Administración Legislativa califique la ley derogatoria de ese paquetazo tributario. Sin embargo, a pesar de haber tenido los votos y a pesar de haber sido incorporado en la sesión correspondiente, ya va más de 30 meses de esto sin convocarse y ahí esto está suponiendo digamos, una violación más al procedimiento parlamentario. Entonces, primer elemento, tenemos varias acciones que violan el procedimiento parlamentario. Dicho sea de paso, otra adicional que me obligó a mí a pedir ese cambio del orden del día, también supone una violación al procedimiento parlamentario. No se calificó el proyecto derogatorio del paquetazo tributario porque querían consultarle a la Corte Constitucional. Cuando se vieron asustadas con este tema, quisieron calificarle en una sesión irregular del CAL, porque el CAL y la Asamblea ya no están sesionando de manera, digamos, telemática, están sesionando ya de manera virtual. Así que, primer elemento, ahí tiene un conjunto de incumplimientos. Segundo elemento, no estamos planteando ninguna barbaridad, Fernando. Los asambleístas, que ya son más de 70, es decir, ya hay una mayoría consolidada que plantea esto, ¿qué se puede evaluar a las autoridades del CAL? Fernando, esto es absolutamente lógico y sensato. Yo ponía el ejemplo el otro día en una entrevista. Yo fui 10 años profesor universitario y a mí me evaluaron todos los semestres, en todos los cursos me evaluaron la calidad de clases que daba. ¿Usted cree que yo fui a quejarme con las autoridades, a decirles que esto era una suerte de desestabilización, que esto era una suerte de complot y que por lo tanto, ¿cómo podía yo ser evaluado? No, yo como profesor universitario tenía que ser evaluado. Un profesor tiene que ser evaluado, un médico tiene que ser evaluado. Y si la Asamblea Nacional tiene una ley, la ley que la regula en su artículo 18, que permite establecer una comisión para que esta comisión evalúe el accionar de la Asamblea Nacional, se tiene que hacer, no hay ningún problema. Si han hecho bien el trabajo, no tendrían que cambiarle nada. Fíjese, yo pongo el ejemplo ahí de Ronnie Aliaga, compañero de mi bancada. Él también sería parte de una evaluación y él dice, no tengo ningún problema. Si de la evaluación se ve que yo he hecho un buen trabajo, como yo creo que lo he hecho, no tendré ningún problema. Si de la evaluación se sugiere una sanción a mi caso, dice Ronnie, de 15, 20 días, 30 días, también la aceptaré, ¿no es cierto? Supuesto, no consentido, porque nosotros creo que hemos hecho el trabajo en el Consejo de Administración Legislativa como manda la ley. Así que hay un segundo elemento. Y para cerrar, Fernando, porque digo que el segundo elemento es la posibilidad en ley de crear una comisión de evaluación, cuando la presidenta de la Asamblea vio que esto podía suceder y ni siquiera íbamos en ese momento a crear la comisión, sino simplemente a evaluar qué es lo que había pasado también con cambios del orden del día que fueron absolutamente, digamos, presentados de manera extraña, la presidenta decidió suspender una sesión.
que el momento en el que ella suspende ya había sido pedida la apelación de la presidencia. Es decir, estos son más incumplimientos, Fernando, porque cuando un legislador le apela a la presidencia a quien la está presidiendo, lo que tiene que hacer en ese momento es llamar a votación, hacer votar sin debate, y si es que gana la votación de la apelación, tiene que cederle su puesto al vicepresidente de la Asamblea Nacional. Cuando eso vio que podía suceder, levantó, suspendió la sesión, violentando nuevamente el procedimiento parlamentario, y lo que ya fue de locos, que usted lo señala, es que ni siquiera se le permitió al vicepresidente decir si podía o no podía sesionar. Le quitaron el audio, se fueron llevando el equipo de secretaría, que de manera vergonzosa, permítame decirle, el secretario se presta también para eso, y hasta las luces fueron apagando para que no haya, posibilidad de continuidad, que legalmente no había posibilidad de continuidad, pero al menos para que se explique a los legisladores y a los medios de comunicación qué estaba pasando. Permítame que me haya demorado un segundito y tomo dos más. Tanto así que el vicepresidente tuvo que hacer pasar a los medios dentro del Pleno de la Asamblea Nacional, cosa que es irregular, para que puedan escuchar su mensaje porque no había audio, y después, de manera vergonzosa, dicen que esto es parte de un boicot, parte de querer sacar a la presidencia del puesto. Es increíble, es inconcebible. Pavel, somos esclavos del tiempo aquí en los medios y realmente se nos quedan muchas preguntas en el tintero, sobre todo esta mayoría ya consolidada de la que usted nos habla, que era el tema también que íbamos a tocar, pero por cuestiones de tiempo no vamos a poderlas desarrollar. Lo invitamos y queremos comprometerlos para una próxima ocasión. Es bastante interesante hablar de esta ya nueva mayoría consolidada que se ha armado en la Asamblea, y realmente esa es la inquietud de los ecuatorianos. Agradecerle, Pavel, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy aquí en La Clave. Gracias, Fernando, gracias a usted. Para que no se quede picado con la pregunta, nada más, simplemente le digo dos ideas. Quien claramente perdió una mayoría es el gobierno, porque ya no alcanza los 70 votos, y esto es parte de su mal trabajo. Y evidentemente tenemos más de 70 votos que, más que constituirse en una gran nueva mayoría, ¿no es cierto?, vota por coherencia y por consistencia y por lógica en cosas que son útiles para el país, y se opone por esa misma lógica en cosas que son perjudiciales para el país. De mi parte, muchas gracias, Fernando, y evidentemente comprometido cuando ustedes quieran. Muchas gracias, Pavel.